Cuando las mujeres nos conectamos con propósito, pasan cosas. Se abren oportunidades, se crean alianzas y, en definitiva, se transforma la realidad. Somos el directorio para Argentina de la Fundación Ciencias de la Documentación, un espacio de liderazgo y colaboración, pero sobre todas las cosas de acción, donde trabajamos para impulsar conexiones de alto valor y proyectos con impacto. Soy Claudia Marcioni y tengo actualmente el honor de coordinar este directorio junto a un equipo de maravillosas profesionales. Me acompañan este año Claudia Caballero como vicecoordinadora, Silvina Labarba como secretaria y como vocales Cintia Layana, Aneris Cao, Jessica Lípare y Virginia Cardinaux. Estamos todas juntas celebrando este fin del 2025, un año que nos trajo sin dudas muchos desafíos, pero donde hemos podido sostener reuniones periódicas de trabajo para elaborar nuestro propósito, nuestros objetivos y cómo seguir consolidando este directorio. También hemos participado en conversaciones estratégicas para generar alianzas, abrir puertas y construir colaboración real con organizaciones y comunidades. Hemos estado generando una serie de eventos de networking y enseñando cómo crear relaciones de alto valor. Agradecemos a todas las personas que durante este 2025 han participado de nuestras actividades. También hemos consolidado la difusión de las acciones de este directorio y de las actividades que realizan nuestros miembros, como por ejemplo los artículos escritos en distintas revistas, como la revista Mujeres Líderes América, también la participación en distintos medios de comunicación, como por ejemplo las entrevistas realizadas por Maribel Pedrera en Radio Global, Coach y PNL. Y recientemente hemos presentado el directorio nacional en la revista Mujer Impulso Global. Además, hemos compartido actividades y aprendizajes con el resto de los directorios nacionales, fortaleciendo esta red y ampliando las oportunidades. Esto recién comienza. Por eso, si querés conectar con este propósito, crear comunidad y ser parte de conversaciones que abren futuro, súmate durante el año 2026 a este directorio. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda de liderazgo femenino, una iniciativa del Directorio de Argentina de la Fundación Ciencias de la Documentación, cuyas dos iniciativas son Mujeres Líderes América y el Instituto de Nuevas Masculinidades. Desde este Directorio de Argentina hemos creado este evento como una mesa redonda donde vamos a compartir conocimientos, saberes, experiencias acerca de lo que está pasando en el mundo hoy sobre el liderazgo femenino. Vamos a compartir qué desafíos se nos plantean, oportunidades y el futuro, sobre todo, de un liderazgo mucho más humano. Hoy les quiero hablar de mi experiencia con el liderazgo. Y me gustaría comenzar con una pregunta. Y es, ¿cuántas de nosotras asociamos liderazgo solo con el éxito externo? El liderazgo más potente comienza desde adentro, hacia adentro, y es el autoliderazgo. Y en ese punto, para mí, el autoliderazgo para el bienestar es la base de todo tipo de liderazgo efectivo. He liderado equipos de trabajo y hoy mi propia consultora, pero el reto más grande para mí fue liderarme o aprender a liderarme a mí misma. Durante mucho tiempo y por la vorágine del día a día, transitaba mucho desorden, desconexión,
y un cansancio inexplicable, tanto mental como físico, les diría. Pero uno seguía, ¿no? Seguía en este ritmo. El poder detenerme, parar, mirarme, tomar conciencia y conectar con mi estar siendo y sobre todo gestionándome desde ahí, en fin, autoliderándome, trajo orden, trajo equilibrio, calma y sobre todo algo que es muy importante, que es el disfrute en mi vida. Y en ese punto, liderarme desde el bienestar, rompiendo con este piloto automático en el que muchas veces estamos, fue encontrar el orden para poder enfocarme en lo esencial y la serenidad para transitar mi vida personal y profesional de otra manera. En mi vida, en mi experiencia, comprendí que el bienestar no es un extra, no es algo a agregar, sino es el combustible del liderazgo, porque genera conciencia plena y conexión con algo súper importante que tiene que ver con nuestro propósito, con mi propósito. Y miren lo loco que fue, ¿no? Que cuando obtuve mi título como licenciada en psicología, declaré generar espacios de bienestar por donde transite. Y durante mucho tiempo no lo generé en mí. Lideraba sin liderarme a mí. Puedo nombrar tres pilares clave que aplico en mi vida y en mi trabajo. Conexión con el propósito, sin lugar a dudas. Liderar sabiendo mi para qué, ¿no? Genera ese sentido a todo lo que hago y a todo lo que realmente me hace plenamente feliz. Poner límites, tener conversaciones, aunque muchas veces resulten difíciles, y buscar este equilibrio. Y por último, poder tener conciencia plena, ¿no? El famoso parar la pelota, respirar profundo, eso que de alguna manera colabora en traer calma, serenidad, tranquilidad a nuestras vidas y poder tomar decisiones desde ahí y no tan solo desde la reacción. Para mí, que soy una promotora del bienestar organizacional y laboral y también bienestar en mi vida, eh, es necesario tener en claro que un líder de bienestar crea cultura de bienestar y también es un espejo hacia los otros, ¿no? Inspirando a otros a poder trabajar desde el bienestar, a poder ser productivos sin agotarse o sin quemarse. Y para mí la fórmula es autoliderazgo para el bienestar igual a liderazgo sostenible más propósito. Y como para ir terminando, porque no quiero aburrirlos con esta presentación o con esta mirada que tengo desde el bienestar y desde el liderazgo, me gustaría terminar con una pregunta reflexiva o una pregunta para regalarles. Y es, ¿qué paso vas a dar hoy? ¿Qué paso van a dar ustedes hoy para liderarse con la misma dedicación que lideran a un equipo y a una empresa? Gracias. Bueno, como decía Cintia recién que trajo a esta mesa el concepto de autoliderazgo, que me parece realmente grandioso su aporte, ya que el autoliderazgo y el autoconocimiento son la base para un desarrollo y crecimiento personal y profesional. Es por eso que durante muchos años y en mi rol de licenciada en recursos humanos y coach ontológica y de empleabilidad, acompaño a mujeres a lograr un liderazgo efectivo, pero sobre todo el propósito en sí es lograr y acompañar a la mujer que logre ser una líder sana. Esta importancia suscita ya que diariamente me encuentro con mujeres muy exitosas, que han logrado muchos objetivos, que tienen múltiples roles, pero están cansadas, están agotadas, están estresadas, su cuerpo empieza a manifestar indicios de ese malestar, su clima laboral también repercute. Em, Trabajo mucho con las mujeres que tienen síntomas de burnout o estrés laboral, justamente porque el burnout es
una enfermedad silenciosa, ¿no? Que proviene eh, del ámbito laboral, ¿no? Por las tareas que realiza la mujer, por estar expuestas a estresores, por estar expuestas al público, por tener responsabilidades extremas. eh, y estos síntomas, bueno, aparecen y repercuten mucho en el diario de la mujer. Y tiene que ver también no solamente los estresores externos, sino los estresores internos de la mujer o de distintas líderes, como son, por ejemplo, la personalidad misma, la autoexigencia, el perfeccionismo, eh, querer estar siempre dispuestas, decir muchas veces que sí y pocos no. Eh, Eso también repercute mucho en lo que es el bienestar, ¿no? Sumado, bueno, muchas veces a lo que es en el ámbito laboral o los estresores externos que provienen de ámbitos laborales. Por ahí muy demandantes o tóxicos. Esa conjunción muchas veces hace que la mujer se vea en situaciones más eh, que pueden estar, de situaciones que la verdad que traen por ahí muchas consecuencias negativas en su bienestar. Es por eso que animo justamente a través de este encuentro a poder pararse, detenerse y tomar conciencia del autoliderazgo y del bienestar como base firme para un crecimiento y un desarrollo de una mujer líder exitosa y sana. Así que bueno, muchas gracias por su momento y seguimos en contacto. Bueno, hola a todos, gracias por este espacio. Siguiendo un poco con la conversación que estamos teniendo con las compañeras del Directorio Argentina, yo les quiero traer un tema que es fundamental y es una realidad hoy, que es talento hay, talento femenino hay, oportunidades no tantas. En todo el mundo, tanto en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, vemos la misma contradicción. En las empresas, y yo puntualmente hablando de mi expertise en el retail global, nos encontramos que más del 60, incluso 70, 80% en algunos sectores como la cosmética, la moda, de la fuerza laboral son mujeres, pero menos del 20%, incluso diría menos del 18, 17% llegan a liderar esos puestos de decisión real. Y esto solamente no se refleja en el retail, se refleja también en otros sectores, como la construcción, donde solo las mujeres en los puestos de decisión son el 5%, o en la minería, donde somos el 11%, o el petróleo y el gas, donde llegamos a duras penas al 18%. Pero esto para mí no son números, son recordatorios de que todas en este conversatorio conocemos muy bien. La desigualdad no es una percepción, es una estructura. ¿Cómo estamos en Argentina? En Argentina lideramos la región con un 9% de mujeres en directorios y en consejos de administración, pero si miramos al mundo, seguimos muy bajos. La media, por ejemplo, en Europa es del 23% y en España puntualmente el 21%, en Estados Unidos un 23%. Como ven, seguimos siendo y seguimos estando muy lejos con ese 9% que tenemos en Argentina. ¿Y esto qué significa? ¿Que somos minoría de talento? Por supuesto que no, somos minoría de acceso. Y cuando entendemos esto, cambia todo. En el retail, ya sea de lujo, masivo o experiencias, está entrando en una era completamente nueva. Como ven, el mundo cambió, las marcas cambiaron, las empresas cambiaron, entonces vivimos experiencias mucho más personalizadas, una conectividad emocional, marcas con propósito, equipos que necesitan un liderazgo más humano y no solamente eficiente. Y entonces aquí es donde está la clave. ¿Qué es lo que nos pide hoy la industria?
es que las mujeres, lo que las mujeres siempre hemos aportado, esta visión sistémica, esta sensibilidad hacia el talento, esta lectura emocional del cliente, esta innovación consciente. Y esto es un hecho y un dato de facto. Las empresas con un liderazgo diverso, no solamente un liderazgo femenino, tienen un 33% más de probabilidades de superar la media del sector. Entonces ya no estamos hablando de ideología, estamos hablando de estrategia. ¿Cuáles son los desafíos que todavía cargamos? Bueno, no solamente basta con llegar a esos puestos, también hay que aprender a sobrevivir, a navegar sobre ellos. También tenemos que superar esos sesgos que aún nos definen nuestras carreras y ser mucho más eficientes y mucho más preparadas. Obviamente no es fácil, pero para eso estamos aquí creando estos espacios para poder hablar y poner en la mesa este tema. Eh, yo siempre digo, no estamos para adaptarnos a esta mesa, estamos para transformarla. El liderazgo femenino es la próxima frontera del crecimiento. Como les decía, el consumidor cambió, el talento cambió, el mundo cambió. Por ende, las compañías tienen que incorporar y tienen el propósito de incorporar este liderazgo femenino, porque si no quedarán atrasadas y perderán esa relevancia cultural. Ya deja de ser una cuota, deja de ser una estadística el número. Para las empresas ya pasa a ser una ventaja competitiva. Es un indicador de sostenibilidad y es una señal de que la compañía entiende en el momento histórico en el que se encuentra. Siempre pongo el ejemplo de la primera mujer afroamericana que formó parte del Congreso de Estados Unidos, que era Shirley Chisholm, y dijo una frase que a mí siempre me atraviesa cada vez que la escucho y que creo que nos marca a todas. Si no te dan un asiento en la mesa, trae una silla plegable. Bueno, yo creo que hoy esa frase ya no nos alcanza. Creo que hoy estamos trayendo las sillas, pero hoy estamos diseñando esta mesa. Estamos decidiendo quién se sienta, definiendo qué temas importan y marcando el estándar de lo que significa liderar en los próximos años. Porque cuando una mujer lidera, no solo crece en ella, rompe techos de cristal, crece el negocio, crece la cultura, crece toda la organización. Entonces, este es nuestro momento, no para pedir el espacio, para ocuparlo, sino para transformarlo. El cambio, no solamente en el retail o en cualquier otra industria, el cambio no viene, el cambio somos nosotras. Muchas gracias. Hola a todas y todos. Muchas gracias por esta instancia de participar en este conversatorio. La verdad que coincidimos en muchas ideas aquí con las compañeras del directorio Argentina. Y bueno, en mi caso quisiera conversar un poco desde lo que he podido observar trabajando tanto a niveles de voluntariados de ONG internacionales como en niveles de cooperación internacional, principalmente académica, a nivel de universidades. Y en este contexto pensar el liderazgo femenino, teniendo en cuenta que muchas veces podríamos pensar el liderazgo femenino desde mujeres que logran detentar cargos importantes como rectorías en los casos de academia o presidencias en las ONGs. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las mujeres lideramos desde el medio, digamos? O sea, desde la empatía, desde el acompañamiento, desde el día a día, desde la construcción y el sostener los equipos. Entonces, desde ese tipo de liderazgo es desde el que les quería hablar hoy, que es lo que he estado viendo o viviendo tanto a nivel de cooperación internacional como voluntariado. En mi caso, he trabajado en ciertas ONGs internacionales en las cuales también llegué a instancias de liderazgo o estar a cargo de ciertos comités internacionales o estar a cargo de ciertas funciones a nivel país, digamos, de esa ONG. Sin embargo, siempre lo que pude observar es que los equipos directivos y ejecutivos de esas ONGs principalmente estaban liderados por hombres y muchas veces tal vez él lleva la presidencia y tal vez una mujer lleva la vicepresidencia, pero esa vicepresidencia muchas veces tiene que ver con estos rasgos que tenemos las mujeres de liderar con empatía, con contención, con confianza y con articular con el resto de los equipos. Lo mismo se puede ver en cooperación internacional
académica en la cual se postula generalmente a fondos que principalmente esos equipos son liderados por hombres, pero son muchas las mujeres las que trabajan en esos equipos. Y también hay que rescatar que hoy por hoy sí hay varios fondos de cooperación internacional, desde ONU Mujeres y desde otras organizaciones que también apoyan los liderazgos femeninos, sobre todo en territorio. Eso también de todos modos hay que rescatarlo, pero justamente tiene que ver con este tipo de liderazgo. Entonces, muchas veces las mujeres lideran desde el cuidado, pero aún no se nos permite del todo liderar desde el poder. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Por ejemplo, a nivel académico, muchos liderazgos de mujeres en, por ejemplo, jefaturas de carrera, porque tienen una cercanía con el estudiantado, con las coordinaciones de proyectos, baja presencia en estos altos cargos, como mencionábamos antes. Hace muy poquito que hemos empezado a ver mujeres rectoras, si uno empieza a ver fotos de organizaciones internacionales o latinoamericanas, de universidades, y ve la foto grupal, generalmente son mayoría hombres. Entonces, en cierta medida, se valora la empatía y el estilo de liderazgo que tenemos las mujeres, pero muchas veces se restringe su acceso al poder estratégico. Entonces, bueno, viendo ciertos estudios, uno de la ONU, de la UNEDP, 2017, que decía, a las mujeres se nos llama a salvar proyectos, pero rara vez se nos invita a dirigirlos desde el inicio, ¿sí? Pueden pasar eso. O muchas veces tenemos mayoría en liderazgos operativos. Dando algunos números, como también han dado mis compañeras, en ONU Mujeres 2024 decían que solo el 25% de los cargos ejecutivos en ONG estaban ocupados por mujeres, aunque son más del 70% de la fuerza laboral, o que menos del 20% de las rectorías en América Latina, según cifras de la OCDE del 2022, estaban ocupadas por mujeres. Entonces, muchas veces lideramos en terreno, pero no en la toma de decisiones globales. Entonces aquí es importante tenerlo en cuenta. Creo que es un liderazgo transformador, donde el cuidado es una estrategia política, no una debilidad. O sea, liderar de esta forma un liderazgo femenino también es importante porque también es como holístico, integral en ciertas medidas, y todos podemos tener ese tipo de formas de ver el liderazgo, no solo las mujeres. Entonces lo que falta es que se reconozca y se habilite también estos tipos de liderazgo en los espacios de decisión más altos. Tal vez no se trata solo de tener más mujeres en el poder, sino de transformar cómo entendemos ese poder. Entonces quisiera cerrar diciendo que el futuro del liderazgo no es solo con más mujeres, sino con más formas femeninas de liderar. Muchas gracias. Hola. Bueno, continuando con este conversatorio del Directorio Argentina para la Fundación Ciencias de la Documentación, quería compartirles un poco de información sobre la industria del software, que es una industria en la que trabajo hace casi 30 años. Intenté recopilar un poco de información sobre estadísticas relativas a la participación de la mujer en la industria. Los porcentajes de participación de los primeros años no son muy certeros. Gracias a la industria del software, a la Cámara de la Industria del Software, los últimos datos sí son precisos. Sobre la participación, podemos decir que en el año 2000, con lo que pudimos investigar y recopilar, la participación de la mujer era de un 12% en dicha industria. En el 2010, esa participación creció al 20%. Ya en el 2020, y ahí sí con datos más precisos, la participación creció a un 30%, y en el 2025 la participación está en un 35,4% de mujeres en dicha industria. Con esto, no solo podemos decir que hay una tendencia creciente de participación en esta industria, sino que realmente hay una transformación real, o sea, la mujer, a medida que se van abriendo puertas en dicha industria, ocupa posiciones, y esas posiciones tienen que ver con liderazgo de equipo, con definición de producto y con toma de decisiones. Realmente el crecimiento ya no es sino una tendencia, sino una realidad.
Este sector, lo puedo decir, digamos, en primera persona, como dije, estoy cumpliendo casi 30 años en la industria y este sector, como todo STEM, digamos, es de predominancia, era de predominancia netamente masculina y las mujeres estamos impulsando, digamos, un giro profundo en lo que tiene que ver con talento y liderazgo dentro de dicha industria. Y lo digo en primera persona porque son muchos años de trabajo. Este liderazgo trae una mirada relativa a la innovación, pero una innovación con empatía, con mayor colaboración y con una fuerte orientación al impacto social. Eso es un gran cambio en la forma en que se gestiona y se toman decisiones dentro de la industria. Em, en general, las empresas tienen una ventaja competitiva si tienen un liderazgo diverso. O sea, que podemos decir que si bien el liderazgo femenino trajo un giro profundo en talento y en liderazgo en sí, la gran ventaja competitiva de las empresas es el liderazgo diverso y es a lo que todos deberíamos apuntar. Entonces, la visión compartida de muchas de las empresas, esto ya también es un hecho y es un dato concreto, es que el talento no tiene género y que las oportunidades deben tener equidad. Es muy importante para el crecimiento, para el crecimiento de las mujeres dentro de la industria y para lograr una gran ventaja competitiva en las organizaciones, poder tener un liderazgo diverso, un liderazgo donde las posiciones se ocupen por el talento de la gente independiente del género. Así que si bien tenemos un gran logro, todavía tenemos mucho por trabajar. Muchas gracias. Y ya, para ir finalizando y cerrando esta potente mesa redonda sobre liderazgo femenino, donde cada una de las miembros de este directorio ha compartido su visión, sus experiencias, ha traído mensajes y reflexiones que nos empoderan, quiero compartirte un poco de mi perspectiva sobre la industria del conocimiento. Por un lado, hay industrias que crecen por el avance tecnológico de máquinas, materias primas y escala física. Pero por otro lado, existe una industria que es mucho más liviana, pero no menos poderosa. Aquella que crece en base a las ideas, a los datos, a la creatividad aplicada, a la innovación y al talento. Así me gusta presentar esta industria del conocimiento, que de una manera mucho más simple podríamos decir que es un conjunto de actividades económicas cuyo valor principal no es lo material, sino el conocimiento especializado. Y allí podemos hablar de habilidades, investigación, software, diseño, métodos, propiedad intelectual, educación, salud, consultoría, entre otros. Si lo más valioso de tu trabajo actual está en tu criterio, en tu experiencia, en tu capacidad de resolver problemas, en diseñar soluciones, enseñar, guiar, crear, entonces perteneces a esta industria. El Banco Mundial nos dice que el capital humano representa una porción central de la riqueza de los países. Pero ¿qué está pasando actualmente en esta industria? Te quiero traer en esta conversación a dónde están las mayores oportunidades dentro de esta industria del conocimiento para crecer. Vamos a hablar de 4 grandes sectores como los que actualmente distintos organismos a nivel internacional nos están trayendo datos sobre su crecimiento y su gran potencial. En el puesto número 1 podemos hablar de servicios digitales exportables y todo lo que rodea ese sector. Acá podemos hablar de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software, ciberseguridad, datos, automatización, pero también todo lo que implica gestión, producción, UX,
compliance, ventas en este ámbito o sector. En segunda instancia, podemos mencionar también qué está pasando en el sector de la inteligencia artificial y los datos, que no es un sector únicamente de programadores, sino que el negocio aquí está en construir modelos y aplicarlos con sentido. Operaciones, educación, salud, marketing, recursos humanos, legales. El Foro Económico Mundial actualmente dice que los roles vinculados a inteligencia artificial y datos son los que están creciendo con mayor potencial. En una tercera instancia, podemos mencionar los servicios profesionales que se productizan. Sí, un servicio profesional que se empaqueta de tal manera que se ofrece como un producto. Y acá podemos hablar de coaching, consultoría, legales, finanza, comunicación, investigación, gestión de proyectos, pero no solo desde el lugar del asesoramiento o la consultoría, sino de sumarle algún tipo de diagnóstico, licencia, modelo, método, curso, membresía, framework o diagnóstico que lo haga venderse como un producto. En el número 4 tenemos educación continua y educación corporativa. Acá hay una ola silenciosa donde las organizaciones están necesitando del reskilling sostenido. Ya no alcanza con que las empresas compren un curso suelto. La presión por actualizar las habilidades de sus colaboradores en ciclos mucho más cortos hace que crezca todo este sector. Por último, salud, bienestar y performance, pero con evidencia científica. Todo lo que combine ciencia más intervención práctica y medición en estos sectores de bienestar, salud mental, ergonomía, neurociencias aplicadas, también está generando un gran crecimiento. Por otra parte, no quiero dejar de lado citar una paradoja que también la vamos a ver como oportunidad, que es qué está pasando con las mujeres puntualmente dentro de la industria del conocimiento con la educación. Podemos decir que en la educación tradicional las mujeres sostienen el sistema. En todo lo que es docencia, sobre todo en primaria y nivel inicial, hay una gran mayoría de mujeres. Sin embargo, cuando ya avanzamos al ámbito del liderazgo educativo, el número decae y mucho. Según los informes de GEM 2024 y 2025, la proporción de directoras es de al menos 20 puntos porcentuales menor que la que hay como docentes en esos niveles. También, con respecto a la innovación, la Unión Europea marca que 1 de cada 5 especialistas en TIC son mujeres. Solamente representan el 19,5% en esta área. También la UNESCO nos muestra que solo un 33% de mujeres son personas ligadas a la investigación. Y si encima es ligado a inteligencia artificial, este número se reduce solo a un 22%. Y en el desarrollo de software profesional cae el porcentaje aún más. Por eso, muchas mujeres están en el corazón del trabajo educativo, pero siguen subrepresentadas en los espacios donde hoy se decide y se monetiza con más fuerza. Para finalizar, te dejo 4 rutas realistas para subirte a la economía del conocimiento desde la educación. Diseño de experiencias de aprendizaje. Didáctica, más narrativa, más herramientas digitales, más evaluación, es el puente natural entre educación y producto. Formación corporativa y academias internas. Traducir las habilidades del futuro a programas concretos, onboarding, liderazgo, inteligencia artificial aplicada, comunicación, ventas, compliance, también es otra gran ruta.
Una tercera ruta tiene que ver con EdTech o todo lo que tenga que ver con producto educativo. No hace falta ser desarrollador para entrar, hace falta perfiles que entiendan aprendizaje, usuarios, datos, contenidos, comunidad y negocios. Y por último, propiedad intelectual y escalabilidad. Convertir tu experiencia en activos, metodologías, certificaciones, licencias, librerías, cursos premium, toolkits, diagnóstico, y ahí podrás cambiar el juego. No son más horas de trabajo, sino se trata del alcance de tus servicios productizados. Espero haberte dejado alguna inquietud y alguna vía de acción para poder crecer y que seamos mucho más mujeres en el ámbito del liderazgo educativo, pero sobre todas las cosas que seamos mucho más mujeres en los puestos de decisión y de monetización en la industria del conocimiento. Muchísimas gracias a todos los que han participado y están viendo esta mesa redonda del Directorio de Argentina de la Fundación Ciencias de la Documentación. Muchas gracias y un afectuoso saludo de todo este equipo para ustedes. Nos vemos en las próximas actividades del año 2026. Anímate, vení, sumate y expandamos esta red de mujeres en Argentina haciendo por el mundo.